Durante este semestre tendremos invitados que hablan sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Recordemos que la duración de este seminario es de 45 minutos. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles a Cecilia Caloca, que es ya una colega con la que venimos trabajando, discutiendo y platicando desde ya hace tiempo. Y su charla está titulada Narrativas de la lengua y educación de la población nahuablante en el sur de Jalisco y Colima. Bueno, antes de iniciar, vamos a dar una breve semblanza de Cecilia. Ella es doctora, egresada de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara, con estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en antropología. Ha dedicado parte de su vida académica a las lenguas en contextos escolares indígenas. De ahí se derivan proyectos curriculares indígenas como Bachillerato Intercultural Wixárika, Tatey Yurenka, bueno, ya Cecilia me corregirá la pronunciación, en San Andrés, Mestiqui, Jalisco, y bueno, tiene algunas publicaciones como El Panorama de la Diversidad Lingüística en Colima en 2023, en 2018 Mi Lengua Vive en la Escuela, Proyecto de Intervención Lingüística en 2 escuelas, y 2016 Mirar la Lengua, Procesos de Observación, el habla en contextos escolares indígenas, en Pérez Barajas, Alan Emanuel Coordinador, Técnicas para la Investigación Lingüística y otras disciplinas afines de la Universidad de Colima. Bueno, y sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra colega y amiga Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Listo, perdón. Espero que me escuchen todos. Agradezco a Indolengua por su invitación y por toda esta parte de gestión y propuestas que están generando a partir de inquietudes que han salido de congresos, de sus propias investigaciones, a trabajar y retroalimentarse en distintos espacios como el que están generando desde el 26 de febrero, si más recuerdo. Voy a empezar a compartir, no sé si se puede ver. Ay, ya, ahora sí ya. Pues el día de hoy voy a presentar este texto. Este texto prácticamente lo escribí con la doctora Rosa Yáñez de la Universidad de Guadalajara, pero el día de hoy voy a presentar un abstract, una síntesis de lo que hemos estado trabajando Rosa y yo. Lo titulé Narrativas de la lengua y la educación de la población nahuablante en el sur de Jalisco y de Colima. Y bueno, para hablar de este binomio de la población del sur de Jalisco y de Colima, para mí es muy importante hablar de una microrregión, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente Jalisco, que comprende 16 municipios, como Tuxpan y Zapotitlán de Vadillo, que entran en ese rango, y está el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Aquí creo que me equivoqué. Okay. Me tengo una faltota de ortografía, perdónenme. De Cuautitlán de García Barragán, son estos 3 municipios los que entran dentro de esta microrregión en este estudio, que presentan población nahuablante o eran Es que está bien idiota. antes. Bien, este es un mapa un poco viejito que hizo Jaime Pizano Alcaraz, donde se habla de la Villa Española de Colima y antes comprendía un poquito esta parte de aquí que es donde está la Sierra de Manantla y un poquito de esta parte que es el sur de Jalisco, que es Zapotlán el Grande, Tuxpan, Zapoltitic, entre otros municipios, ¿vale? Antes teníamos esto en la Villa Española de Colima. Y bueno, este es el nuevo territorio, ¿sí? Este es el mapa de la región sur de Jalisco que comprende esta parte, ¿sí? Esta partecita de aquí. Y esta parte de acá sería
la reserva de la biosfera, esta partecita de acá, ¿sí? Todo esto sería la reserva de la biosfera y Colima, ¿vale? Ok, como punto uno, la narrativa oficial de las políticas lingüísticas y políticas educativas de la SEP. Es importante hacer notar que durante toda nuestra historia educativa hemos tenido distintos currículos que responden a distintas políticas, ya sean nacionales e internacionales. Y bueno, para profundizar, no hacer todo un recorrido histórico, me voy a basar en los últimos años del sexenio de Peña Nieto y la nueva propuesta con AMLO de la nueva escuela mexicana, ¿vale? En 2017, Aprendizajes clave para la educación integral, se presentó y se llevó a cabo. Esta propuesta curricular nació de la Consulta Nacional sobre Educación, casi pues un año antes o de casi 2 años antes de que Enrique Peña Nieto saliera la, La saqué de mi correo. de la actividad presidencial, ¿vale? En Ok, realidad solo piqué un link. y bueno, aquí se dice que este currículum plantea la organización de los contenidos programáticos bajo 3 componentes. Estos 3 componentes son campos de formación, el área de desarrollo personal y social y los ámbitos de la autonomía curricular, ¿vale? En estos 3 campos va a haber ciertas características de estos 3 campos. En el de la formación académica podemos encontrar que se divide en 3 campos de conocimiento, que es el lenguaje y comunicación, es el pensamiento matemático y la exploración y comprensión del medio natural y social, ¿vale? Prácticamente estos 3 campos traen las materias asignadas a esas áreas, ¿ok? Dentro de la parte de desarrollo personal y social se basa en el desarrollo de diversas capacidades humanas. Aquí está esta cuestión de tan famoso y tan sonado ahorita, inteligencia emocional, ¿no? El diálogo de saberes un poquito y por último el área de autonomía curricular, cuyo pues punto de partida es la educación integral. Pues esto se va a ir pautando de acuerdo al perfil de egreso de los distintos niveles educativos que tienen razón de los campos de conocimiento. A nosotros nos convoca o nos importa el primer campo de conocimiento, que es el lenguaje y comunicación. Y bueno, aquí podemos ir observando cómo este perfil de egreso impacta dentro de estos 4 niveles que tenemos de educación, ¿sí? Por un lado, en el preescolar nos va a decir que se va a expresar emociones, gustos e ideas en su lengua materna y que usa esta lengua para relacionarse con otros, comprende algunas palabras y expresiones en inglés. Aquí hay algo que resaltar. Es la primera vez en todos los sexenios desde que se fundó la SEP donde la materia de inglés está integrado en nivel preescolar, ¿sí? Nivel primaria, nivel secundaria, educación superior de diversas modalidades, por ejemplo, en las universidades públicas, ya se impartía en algunas de ellas esta materia, ¿no? Pero por lo menos en lo que es la educación básica no estaba presente el idioma inglés, ¿vale? La primaria dice aquí en el perfil de egreso que comunica sentimientos, sucesos e ideas tanto de forma oral como escrita en su lengua materna. Y si es hablante de alguna lengua indígena, también se comunica en español. Aquí vemos como esa presencia de 2 lenguas
dentro de este sector, ¿no? Y esta expresión de comunicación es claramente, es oral y escrita, ¿no? Además del idioma inglés. En la secundaria dice que utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos, con múltiples, con múltiples propósitos e intenciones. Y si es hablante de alguna lengua indígena, lo hace en español. O sea, el español continúa ahí, pero ahora es como, bueno, hay más opciones a nivel primaria para expresarte en tu lengua indígena, o tu lengua materna, perdón, en este caso, y el requisito de si eres hablante de alguna lengua indígena, aquí también lo vas a hacer, ¿no? Esto que estamos diciendo a nivel secundaria. Y a nivel superior dice que se expresa con claridad de forma oral y escrita, tanto en español como en su lengua indígena. O sea, aquí ya se podría hablar o se está insinuando que hay o debería de haber un bilingüismo ya coordinado, ¿no? Dice, en caso de hablar, en caso de hablarlas, identifica las bases claras o las ideas claras de un texto o un discurso oral, e infiere las conclusiones a partir de ellas y también se comunica en inglés, ¿vale? Ok, esto es en referente a aprendizajes clave, que fue la propuesta durante los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto. La nueva escuela mexicana, que es una propuesta dentro del gobierno de Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es la NEM, la famosa NEM, que por cuestiones de COVID se empezó a implementar ya en el 2022 y pues sus pautas son el bienestar colectivo y tiene 11 puntos dentro del perfil de egreso dentro de la educación básica. Aquí es importante mencionar algo, que esta propuesta impacta desde educación inicial hasta la educación superior, ¿vale? Y la educación primaria se divide en 3 fases, que es primero y segundo, perdón, 2 fases, primero, segundo y tercera de primaria, que es la fase 4, cuarto, quinto y sexto de primaria, que es la fase 5, y la fase 6 comprende primero, segundo y tercer año de secundaria. Eso sería la educación básica. ¿Ok? Y bueno, aquí dentro de esos 11 puntos, es importante dentro del perfil de egreso enfocarnos en 2 que me parecen muy pertinentes. Por un lado, viven y reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, políticas, social y de género del país con rasgos que caracterizan a la nación mexicana. O sea, aquí ya estamos hablando de la parte intercultural y de la parte de la diversidad, con un enfoque en todos estos aspectos de nuestras diversidades, pero se está mencionando ya de manera muy, muy clara la diversidad lingüística, ¿sí? Y en el noveno dice que intercambian ideas, conclusiones, cosmovisiones y perspectivas, mediante distintos lenguajes con el fin de establecer acuerdos en los que se respetan las ideas propias, las de habilidades de comunicación básicas, donde se domina en su lengua materna como en otras lenguas. Aprovechan los recursos y medios de la cultura digital de manera ética y responsable para comunicarse, así como obtener información, seleccionarla, organizarla, analizarla y evaluarla. Entonces, en este punto se está hablando de una cuestión intercultural desde la parte lingüística, obviamente, y el manejo de estas culturas digitales, ¿no? Y de cómo estamos recabando información.
Ok, bien. Pero ¿qué pasa en la narrativa de la política lingüística y las políticas educativas dentro de esta microrregión? Aunado precisamente a la población nahuablante. Si nosotros ponemos el foco o lente en el sur de Jalisco, vamos a encontrar que en 1960 se encuentran pues algunas coincidencias de la SEP y de hablantes de las comunidades para trabajar con la lengua náhuatl, ¿sí? Esto específicamente hablando de Tuxpan, ¿sí? Hay varios personajes de la zona donde se empieza a solicitar la presencia dentro de la escuela primaria de la lengua náhuatl dentro de la región. Y bueno, uno de los personajes parteaguas para esto, pues fue precisamente el profesor Carlos Augusto, ¿sí? Quien, como director de la unidad de servicios, descentralizados, pues entrega el documento al titular del Departamento de Educación Indígena, que en este caso era Catalino, en 1987, acompañado de una solicitud expresa para que maestros nahuablantes puedan trabajar, ¿no? Y precisamente hay un grupo muy, muy, muy ferviente que todavía existe en Tuxpan, donde este grupo pues reúne a dirigentes y a personajes de la población que están interesados en la lengua y la cultura náhuatl de esa región. Tenemos que hacer hincapié que durante el porfiriato la lengua náhuatl dentro de esta zona sufrió pues prácticamente una devastación. Y aunque la cultura de los tuxpanenses sigue, porque Tuxpan se caracteriza por sus fiestas, por sus mayordomías, se dice que es la tierra de las fiestas, de la eterna fiesta, así como Cuernavaca es de la eterna primavera, que es la eterna fiesta, ¿no? Cada barrio, cada cuadra custodia un santo y siempre hay una celebración, pero no es una celebración religiosa nada más, tiene aspectos culturales dentro de estas celebraciones. Entonces, continúa con mucha de la tradición y precisamente este grupo es como la custodia de estas tradiciones, ¿no? Y bueno, el propósito de este documento era que precisamente la SEP asignar a un maestro nahuablante a cada una de las escuelas primarias de Tuxpan para que se hiciera cargo de enseñar la lengua. Y bueno, la SEP no responde hasta que se asigna un grupo de 2 maestros, nada más, en 1988, o sea, un año después se empieza a trabajar esto. Y pues la primera primaria en fundarse en Tuxpan como una escuela primaria bilingüe bicultural es la Calmecac, ¿sí? Y bueno, en sus primeros años estuvo situado en el edificio de la Escuela de Música, ahí en Tuxpan, y aunque sigue al lado de la Escuela de Música, históricamente pues es la escuela que se nombra como primaria bilingüe bicultural y que tiene una materia, que se llama que es sobre la lengua náhuatl, ¿no? Está ubicado dentro de la colonia Talpita y hay otra primaria que tiene un proceso muy diferente que es la Comistli. Dentro de esta primaria, pues hay varias características, ¿no? Esta primaria se funda en el 2000, ¿sí? Ya durante el gobierno de Fox. Y quien estuvo muy, muy, muy presente fue la maestra Yolanda, y su esposo, quienes estuvieron como a cargo de hacer la gestión para poder trabajar en esta parte, ¿no? Esta escuela primaria tuvo diferentes domicilios hasta que llegó a la ubicación que está ahorita, ¿no? Actualmente tiene más o menos como 306 estudiantes
Y es interesante el proceso porque empezaron con 2 maestros, ¿sí? Que eran precisamente Cornelio y Yolanda, y más adelante, ya en el ciclo, pues empezaron a avanzar y ahorita tiene una plantilla docente de 14 maestros. Y pues también es interesante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua náhuatl, de la cual voy a hablar un poquito más adelantito. Las reservas de la biosfera de Manantlán, que colinda con Colima también, con el municipio de Minatitlán y un poquito con el municipio de Manzanillo. Esta reserva de la biosfera se enclaustra dentro de un territorio de muchísima vegetación, pero también con una historia muy interesante dentro de la misma población nahuablante. Está encarnada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán y pues prácticamente durante el porfiriato, al igual que Tuxpan, Jalisco, y al igual que otras comunidades nahuablantes que están alrededor o situadas dentro del estado de Jalisco y de Colima, se extingue la lengua mexicana en el uso diario y pues el español ha ocupado todos los ámbitos del uso de la lengua, ¿no? El náhuatl en esta zona se convirtió en un idioma que se recuerda en adivinanzas, que está dentro de algunas recetas de cocina, canciones, incluso pues en el léxico para nombrar lugares, objetos o personas, ¿no? Los antropónimos, los topónimos, todo lo que se refiere a la parte onomástica. Sí hay muchos pueblos que todavía se nombran así, ¿no? O hay personas que llegan a tener esos nombres también. Y bueno, las prácticas con los años se han modificado. Se dieron nuevo sentido a los valores y las generaciones de conocimiento que se han tenido parten ahorita un poquito de la propia cosmovisión de los manantlenses. ¿Qué quiero decir con esto? En el 94 con el estallido de el EZLN, empezaron a tomar conciencia los manantlenses y justo un poblado que se llama Ayotitlán recibió al ZLN y se promulgó para cuidar de sus tradiciones, ¿no? Hay un consejo de ancianos en Ayotitlán y cada vez los manantlenses empiezan a pensar o a tener distintas propuestas, ¿no? Una de las propuestas más recientes es la que se le hizo a la UASI, quienes recorrieron la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, quienes recurrieron a la doctora Rosa Yáñez para poder trabajar en la revitalización de la lengua náhuatl dentro de la zona. Entonces, hace algún tiempo pasó esto, más o menos entre el 2010 y 2012, varios estudiantes con la profesora empezaron a ir a trabajar, a tallerear con los manantlenses en esta parte. Y bueno, ¿qué sucede juntando a esta población nahuablante de Tuxpan y de Manantlán dentro de las escuelas primarias? Por un lado hay una aculturación, porque el currículum, aunque lo nombramos como parte o están enclavadas en la Dirección General de Educación Indígena de Educación Jalisco, pues prácticamente en esta zona no se habla la lengua náhuatl. Entonces los maestros, por lo menos en Tuxpan, en estas dos escuelas primarias que les digo, tienen un programa o una materia asignada sobre la lengua. Hay maestros que están empezando a generar su material didáctico para enseñar la lengua, pero pues no nada más son dos escuelas, son 57 escuelas clasificadas dentro de esta zona con población indígena, ¿no?
O sea, hay más escuelas primarias, ¿vale? Y también por otro lado, el Recrea, que es el programa de Educación Jalisco, pues contempla también parte de este reto desde la parte de la inclusión y la equidad. Y aquí señala, pues, que es importante divulgar la educación, dentro de la educación, la diversidad cultural entre las personas de cada localidad, de cada comunidad y región para brindar en la medida de lo posible el acompañamiento y apoyo necesario para todos, para que todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita no hay un material que sea específicamente para toda la población nahuablante en este nivel educativo, ¿no? En la educación primaria. Y bueno, ¿qué pasa en Colima? Pues en Colima el náhuatl se murió hace muchos años. Leopoldo Baliñas trabajó su tesis de licenciatura en esta zona y él la tituló como el náhuatl de la costa michoacana y de Occidente. Y pues, ¿qué encontró él? Él encontró que en Suchitlán, que es parte del municipio de Comala, y en Iztahuacán había dos hablantes nada más de la lengua náhuatl en 1981. Entonces, da por extinta esta lengua en el estado de Colima, ¿no? Porque pues estos dos hablantes estaban en distintas zonas y no podían comunicarse, ¿vale? Eh, mm, Aquí hay algo importante. También dice aquí que el náhuatl originario pues desapareció de todas las interacciones comunicativas, ¿no? Y pues prácticamente como lo estoy señalando, con la investigación de Polo tiene más de 40 años sin vigencia, ¿no? Y en el intercensal del 2015 hay una población de 2.889 personas que hablan la lengua náhuatl, ¿sí? Y en el 2020, nuevamente la lengua náhuatl en el estado de Colima repunta en la población que se señala de 3 años o más que hablan una lengua indígena. Pues prácticamente estamos hablando de que hay varias variantes que se encuentran dentro de Colima, que dibujan al náhuatl como ya dentro del catálogo de las lenguas indígenas del INALI, como una variante importante, ¿no? El INALI dentro de este catálogo lo nombra el náhuatl de Occidente y específicamente Colima, ¿no? Es el importante dentro de este catálogo. Y los municipios como el municipio de Cuauhtémoc tiene las variantes de Guerrero, ¿sí? Si yo me voy para la costa, yendo para Tecomán o para Cuyutlán, que es el municipio de Armería, vamos a encontrar población aguablante, pero de la costa de Guerrero y algunos pobladores de la costa michoacana, hablando específicamente de náhuatl. Ok, Secretaría de Colima, en la parte educativa, ¿qué es lo que ha hecho? Eh, tenía más de 30 años trabajando con un programa que era el programa PRONIM, sí, de apoyo a niño migrante, y en los albergues, donde residían estos migrantes, se empezaron a establecer escuelas, ¿sí? Estas escuelas en total fueron 15 y son compartidas por el municipio de Cuauhtémoc y el municipio de Tecomán. Y actualmente yo creo que debe tener precisamente con la nueva reforma, con la nueva propuesta curricular, el programa que se tenía de inclusión, que era el apoyo, que era el programa de apoyo a niño migrante, que después migró al nombre de programa de inclusión. Con esta nueva propuesta curricular desaparece, ¿sí? Y estas escuelas
que están dentro de los albergues, pues empiezan a tener una mayor presencia del programa general al que se acopla toda la población a nivel nacional, ¿no? Y bueno, específicamente en el municipio de Cuauhtémoc tenemos 4 asentamientos que ya tienen más de 20 años, ¿sí? Está el Trapiche, está el Cóbano, está el albergue de Simón Bolívar y el Plaza de Toros, que es muy reciente. Estos dos últimos están dentro de la localidad de Quesería. Ok. Bien, en el Cóbano, ¿qué encontramos? En el Cóbano es importante señalar que aquí hay por lo menos más de, les voy a poner mejor esta parte de aquí. Esta es la primaria del Cóbano, ¿sí? Específicamente este es el aula de la primaria y este es el aula de preescolar, ¿sí? Son aulas que son multigrado y en el 2017 cuando estuve trabajando en estas aulas, por lo menos en primaria tenían 40 estudiantes, ¿sí? Que de esos 40 niños eran de distintas lenguas también y tenían distintos niveles educativos. Teníamos población aguablante y teníamos población a musgo de Guerrero, ¿vale? Esta es la escuela primaria Hugo Martínez Miranda. Esta también pertenece a esa zona y es interesante cómo es esta primaria, porque esta primaria tenemos, ay, ¿cómo la digo? Es que me emociona mucho hablar de esta primaria, porque fue precisamente la primaria, esta se funda en el albergue de Simón Bolívar, bajo la iniciativa de una maestra que se iba pues todos los sábados en las tardes, se sentaba en un arbolito y les enseñaba a leer y escribir a los niños, ¿no? Es una maestra mestiza que no hablaba náhuatl y la maestra Tita pues no, apenas aprendió el mexicano, ¿no? Y ya está jubilada. Esta escuela recibió apoyo del Club de Rotarios de Estados Unidos, y pues tiene una infraestructura más amplia que en la otra escuela, ¿no? Aquí están unos niños trabajando en el albergue del Cóbano y esta es la escuela primaria de Acomistli. Estas 3 fotos son de Acomistli, ¿sí? ¿Qué es interesante aquí? También en Simón Bolívar o en la escuela de Simón Bolívar está pasando algo padre porque la comunidad migrante es totalmente náhuatl, no hay otra lengua ahí, pero como la comunidad de Quesería se ha extendido tanto, ha crecido, empezaron a rodear el albergue. El albergue estaba arriba, casi a las faldas del volcán, allá como que los arrundaron, eran como los desplazados, porque trabajan en el ingenio y el ingenio está pegado, o el terreno del ingenio está pegado a este albergue. Entonces, el ingenio y el albergue se empezaron a rodear de colonias nuevas. Y ahorita ya hay pautas para que niños de esas colonias asistan a esta escuela primaria, ¿sí? Que de igual manera es una escuela multigrado, también es preescolar y primaria, pero aquí tienen 2 salones para la primaria y tienen 2 salones para la secundaria, para el preescolar. Y aquí también en esta escuela tienen un cibercafé. Entonces aquí los niños nahuablantes conviven con mestizos y acá la población totalmente es indígena,
¿sí? Los dos albergues son muy grandes, pero la población a musgo convive en esta parte con población aguablante. En Tecomán, las escuelas albergan más a mixtecos que a nahuablantes, por eso no lo estoy tocando ahorita. Pero también es interesante porque había dos profesores de la Sierra Norte de Puebla, específicamente de Cuetzalan, que emigraron aquí a Colima y que empezaron a trabajar en este programa y que siguen trabajando en este programa. Y bueno, por último, ahorita aquí en Colima se está haciendo un curso, un diplomado de náhuatl, donde uno de estos profesores es instructor y se le dio la oportunidad a 25 maestros de la SEP de aquí de Colima de cursar esta materia, pero son maestros que tienen o específicamente trabajan con la materia de español, ¿sí? A nivel secundario. Ok, ¿qué puedo decir como ahorita? Porque no está cerrado el tema, creo que todavía hay mucho más que indagar. La educación dirigida precisamente a los niños integrantes de estos pueblos y comunidades nahuas del sur y Sierra de Mantlán de Jalisco y de Colima, pues han sido parte de una planeación poco seria, ¿sí? Sin un estudio sociolingüístico de la región que nos dé pautas precisamente de las necesidades lingüísticas que tienen estas poblaciones que estoy nombrando, ¿no? ¿Qué es lo que requieren lingüísticamente estas poblaciones y específicamente los niños de estas comunidades? Y bueno, también hay otra cosa, ¿no? Hay que trabajar bastante la formación del profesorado, que ahorita por lo menos Colima está empezando con eso, y actualizarlos. Nosotros pautamos o creemos que se debe de hacer un proyecto de lengua desde el centro educativo, ¿no? Donde las lenguas que están dentro de esa región tengan un espacio dentro de ese centro y se pueda contemplar en cualquier materia, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua atraviesa y debería de ser un eje importante este, para las matemáticas, para trabajar con ciencias sociales, con ciencias naturales, ¿no? Incluso para vincular proyectos con la misma localidad, ¿no? Y bueno, estos son los proyectos que han nacido alrededor de la parte educativa. En el náhuatl tenemos proyectos muy bonitos, que tienen que ver con compilaciones de vocabularios que precisamente Rosa Yáñez, el profesor Cornelio, han estado trabajando, elaborando estos materiales que tienen o se centran en aspectos gramaticales y también en vocabularios, ¿no? Y por lo menos ahorita para Acomistli ha sido de mucha ayuda. Y creo que están empezando a trabajar y a reunirse desde la Dirección General de Educación indígena de la Secretaría de Jalisco para empezar a elaborar libros de texto en la lengua náhuatl. ¿Por qué? Porque están en birrárica, pero en náhuatl no. Y por lo menos en Jalisco y se hablan estas dos lenguas, ¿no? Y pues prácticamente la población náhuatl ha sido desplazada del mapa en este sentido, ¿no? Se ha hecho como en Colima, se ha abordado en distintos escenarios una tarea que es importante, que es la sensibilización ante la diversidad lingüística. Por un lado, se han organizado foros, sí, desde la misma SEP, y bueno, yo trabajé en FONCA, un proyecto que le nombré Mi lengua vive en la escuela, que fue un proyecto de intervención en el albergue del Cóbano y en el albergue de Simón Bolívar, donde trabajé con profesores, con estudiantes y padres de familia en elaborar actividades que podrían tocar en algún momento los mismos maestros de estos centros escolares, específicamente de los albergues cañeros,
un momento para trabajar con alguna de las lenguas, ¿no? Y pues principalmente se abordaron el purépecha, el náhuatl, el amuzgo y pues el mixteco también obviamente y por ahí hay más, ¿no? Que se podían trabajar desde dentro de estos albergues. Y pues aquí estoy hablando precisamente de libros de texto en náhuatl, ¿no? Este es como un primer apoyo que en el 2008, pues estas dos estudiantes empezaron a trabajar con este libro, ¿no? Y se publicó en 2008, pero este libro se está trabajando específicamente en Tuxpan. Y pues creo que esto sería todo. Les agradezco mucho, Tlazocamatli, por su atención. Muchísimas gracias, Cecilia. Queremos abrir la discusión. No sé si las presentes y los presentes tengan algún comentario, alguna pregunta para nuestra ponente. Abrimos en este momento el micrófono. Hola, Caloca. Habla Bel. Saludos. Oye, yo sí tengo una pregunta, comentario con respecto a los diagnósticos que mencionaste que eran necesarios. Te quería preguntar si no había ninguna propuesta de diagnóstico o tú algún borrador o algo de las escuelas que mencionaste, porque según entendí, todo es en español, las clases, ¿verdad? Es el mismo formato, todo en español y tienen una hora de lengua indígena. ¿Me entendí bien? Ajá. Yo creo que la escuela que tiene un poquito más trabajado esto es Acomisque. Las demás no. Se supone que ahorita, según entiendo, el diagnóstico es una parte central, o el diagnóstico comunitario es una parte central para la planeación y la programación de una asignatura dentro de la SEP. O sea, los estudiantes tienen que abordar las problemáticas de sus comunidades, pero también tienen que tener un diagnóstico, ¿no? De los estudiantes. Hasta ahorita no veo cómo se ha trabajado en esto, ¿no? No hay como señales de vida de eso, que eso pues sí, dentro de la propuesta que trabajan Daniel Casani, Amparo Tuxón, Carlos Lomas, que a lo mejor es una escuela muy occidentalista, me parece una propuesta para mí muy particular y muy local, porque cualquier escuela podría trabajar en base a ese diagnóstico, y poder, pues, tender a estas expectativas que tiene la nueva escuela mexicana, ¿no? Que es esta parte de inclusión y de trabajar con la diversidad étnica y lingüística desde el aula, ¿no? Como lo trabaja Virginia Unamuno en uno de sus textos también. Sí, porque supongo que debe ser la misma realidad que pasa en todo México. Yo pensando en el PIMA, que es con la lengua que yo trabajo, eh, pero por ejemplo, sí son necesarios los diagnósticos porque nos permiten ver todo el panorama, quiénes son los actores sociales que están trabajando en eso, ahora sí con quién juntarse para ver qué es lo que están haciendo, porque si no los platicas todo tú ahorita muy suave, pero a mí me quedaba la duda de quién es Yolanda o qué hace o varias dudas, y que todas esas La cosas maestra quedan dentro de un diagnóstico. Yolanda y Cornelio empezaron son parte de este grupo que les decía que trata como de preservar la cultura y la lengua náhuatl en Tuxpan. Y ellos como, pues yo lo llamaría como con la vocación, han estado gestionando muchas cosas para la escuela Comiskey, ¿no? Yolanda en su primer momento fue la fundadora y la gestora de esta escuela, que después, ahorita el actual director es Cornelio.
pero Yolanda sigue trabajando en el plantel como profesora, ¿no? No sé si Sí, respondí a tu pregunta. Ajá. Sí, sí, sí. ¿alguna otra pregunta o comentario? Ceci, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, ¿ves resultados con relación al fortalecimiento de la lengua o no? O sea, realmente, ¿qué estrategias se deben de pensar para ver un fortalecimiento de la lengua, sobre todo en niños que llegan a Colima y que son hablantes? Como lo que mencionabas en una de las escuelas, que toda la comunidad era solamente hablante de náhuatl, pero sigue siendo ese modelo castellanizador o realmente sí se ve un trabajo de fortalecimiento con las escuelas que están enfocándose en el náhuatl ahí o sea, la realidad cuál es realmente, o sea, con los niños, ¿no? Específicamente en esa cuestión. Ok, si hablo en general, por más esfuerzos que tenga la escuela primaria Comistli en Tuxpan, Jalisco, si me sitúo en toda la microrregión, no hay un fortalecimiento de la lengua náhuatl. No se puede evidenciar un fortalecimiento de la lengua náhuatl. Hay proyectos que pueden abonar o acciones que pueden abonar a ese fortalecimiento de la lengua náhuatl, pero no generan esa parte, ¿no? Colima se cuece aparte. Colima yo creo que tiene no sé, desde que yo llegué aquí en el 2009 dice que no tiene indígenas, ¿no? Y después por cuestiones políticas, por cuestiones de posicionamiento, por cuestiones de palomear la inclusión, la interculturalidad, un montón de cosas, se tuvieron que abrir a este tema, ¿no? Y en el 2014 2012, 2014 empiezan a trabajar a adecuar su ley de derechos, ley para los pueblos indígenas, y se convierte en la ley para los pueblos y las comunidades indígenas del estado de Colima, ¿no? Y ahí en esa última versión, que es del 2017, dicen, bueno, no, sí tenemos comunidades que migran acá, pero la atención, por ejemplo, en esta parte educativa no la tienen al 100. ¿Por qué? Porque la educación no se da en sus lenguas. Son maestros mestizos quienes están en estas escuelas. Entonces, cuando se quiere plantear el trabajar con las lenguas, quienes realmente lo piden o lo solicitan son los niños, ¿no? Había 2 niñas en el Cóbano que llegaron casi al final del curso, hablo del curso del ciclo educativo, ellas llegaron como en abril. Y las niñas hablaban y escribían y leían en náhuatl, ¿sí? Eran de Guerrero. Y había una niña musgo que decía, es que porque ellas leen y hablan y escriben su lengua, yo no puedo. Aunque Araceli era hablante de musgo, o sea, Araceli sí hablaba musgo, pero ella quería escribir y leer su lengua. Y pues el maestro no tenía idea de cómo trabajar esta parte, ¿no? En el preescolar del Cóbano sí había, hay una maestra nahuablante, no sé si todavía está ahí por CONAFE o ya esté trabajando para la SEP, pero por lo menos la disposición del perfil de egreso que manejaba la propuesta curricular de aprendizaje es clave en la parte de preescolar, en el Cóbano sí se cumplían, porque los niños hablaban náhuatl, nada más, ¿no? Aunque había niños amuzgos, la maestra hablaba náhuatl, ¿no? O sea, creo que esta parte en Colima estamos en pañales y tenemos que empezar a trabajar, no nada más en la parte educativa, sino a sensibilizar a las autoridades de qué es lo pertinente, ¿no?
Y yo creo por la experiencia que he tenido en los proyectos Virraritari educativos, es importante partir de lo local. Por eso esta cuestión del diagnóstico, esta cuestión de empezar a ver qué es lo que yo necesito para poder salir a otros lugares, pues necesito sentarme y situarme en mi realidad, ¿no? Muy bien, Es todo. gracias. ¿Tenemos otra participación? Adelante para la persona que Buenas levantó. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Am, Según tengo entendido, la variante de náhuatl que se está enseñando en Tuxpan, Jalisco, es la variante huasteca. Am, ¿Se sabe qué tipo de trabajo se está realizando para enseñar y pues revitalizar la variante náhuatl de Tuxpan? Creo que aquí es importante señalar algo. No nada más he estado tocando la variante de la Huasteca. Creo que ha estado también la variante de la Sierra Norte de Puebla, jugando un poquito y más que el hablarlo, yo ahorita no te lo podría decir, pero los documentos que se han estado elaborando por parte de los maestros, como el vocabulario, como empezar a situarse, parten de estas dos variantes. Mm. Hay dos comentarios en el chat que ¿Ah? menciona Liliana de Jesús. Hace 8 años recuerdo el trabajo de una compañera mientras estábamos estudiando la licenciatura. Ella es de Tuxpan. Recuerdo que ella nos comentaba que había clases de náhuatl en la Casa de la Cultura, pero que la gente no se acercaba a aprender porque el último consenso marcaba cada vez menos hablantes. Bueno, el último censo, ¿no? Ujú. Sí, pues es que, o sea, hay un sector como este grupo que les decía que es muy activo y son quienes tienen como esta inquietud de continuar con preservando sus tradiciones, entre ellos la lengua. Eh, Creo que es importante también mencionar que cada vez hay más población, no sé, de Guadalajara, de otras zonas que llega a Tuxpan y que estas dos escuelas pues tienen bastantes estudiantes, pero pues es un sector muy minoritario, ¿no? En esta localidad. Y el siguiente comentario menciona, el trabajo docente en la lengua indígena es complicado en San Luis Potosí. En educación indígena sí hay docentes hablantes, más ven complicado enseñar la lengua indígena a los alumnos y siguen castellanizando. Yo creo que esa Pues es la es que, realidad de todo el país, o sea, no solamente yo claro, creo que esa es la claro, realidad de todo el país, ¿no? Entonces, de así. que es lo más práctico, pero lo interesante aquí es que este tema no se había expuesto de manera tan clara dentro de una propuesta curricular. Y creo como importante, o sea, si estamos tratando de cumplir con expectativas de la OMS, de la UNESCO, de la UNICEF, de la ONU, pues nunca vamos a tener todo palomeado, ¿no? Pero si es la expectativa comunitaria, continuar con la formación de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños en las lenguas, pues empezar a hacerlo pertinente, ¿no? Y hablo de la propuesta comunitaria, o sea, si es toda la comunidad la que necesita esto, pues es empezar a trabajar en ello, como lo que sucedió en estas experiencias que les digo Virrárica, este, Tatutsi Marracuarrí, que es la secundaria de San Miguel Baistita, Jalisco, ellos fueron al ITESO a solicitar apoyo para hacer su propuesta curricular. Y empezaron a dar clases con maestros elegidos de la comunidad. Yo recuerdo que en esa época la SEP
para aprobar este proyecto educativo como una escuela particular, no aceptaba al maestro Agustín Salvador porque no había terminado la primaria y no sabía leer ni escribir, pero era el maestro de la lengua y la cultura birrárica, ¿no? Y creo que se pudo fundamentar el perfil del maestro dentro de la formación de adolescentes birraritari y pues el maestro sigue ahí en esa escuela, ¿no? También Tate Yuri en aquella ella, los maestros fueron elegidos por la comunidad y con ellos trabajamos la propuesta curricular también. Acá empezamos de cero, empezamos a hacer la propuesta curricular y después se empezaron a dar clases, ¿no? En Tamatziparitzica lo mismo, nada más que acá en Nueva Colonia, que es donde está este bachillerato, los maestros son profesionistas de la misma cultura que están regresando a las comunidades y quieren formar jóvenes, ¿no? Que creo que esto sí se está haciendo en los proyectos independientes educativos, ¿no? Pero si ahorita la norma general nos está pidiendo, federal, perdón, nos está pidiendo empezar a trabajar con esto, pues no es que nos tengamos que poner el chip de lo federal, sino empezar a intencionar estas cosas que ya se están haciendo a nivel local, a un nivel estatal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? De no ser así, queremos dar las Nada gracias. más como para finalizar, Lupita, perdón, creo importante, o sea, si hablo de narrativas, pues son discursos, ¿no? Por eso le puse así a esto, a este trabajo que estoy presentando, porque pues no todo está acabado, ¿no? Uno parte de ideas para poder construir y poder empezar a generar una reflexión que toque todos los sectores. Y pues cada uno pues va aportando con su granito algo. A lo mejor suena muy romántico esto, pero si eso que tú estás haciendo y que estás aportando se puede empezar a ver reflejado en algo y se puede concretizar, pues creo que vas por buen camino, ¿no? Es todo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Cecilia. Y bueno, queremos agradecer también a todas las asistentes, a todos los asistentes de esta sesión. Y queremos recordarles que la siguiente sesión será el próximo viernes a la misma hora. Y no se les olvide también registrarse para su constancia. Y la siguiente sesión será presentada por Prisca Hernández, quien nos hablará de la documentación de testimonios orales de los abuelos en Soquiapan, Puebla. Sin nada más que agregar, más que agradecerles su atención y bueno, seguir con la discusión y la importancia de seguir haciendo puentes y enlaces para que todos estos procesos se fortalezcan y que la diversidad no siga tan abolida como hasta estos días, ¿no? Entonces, como bien dice Cecilia, pues, seguir abonando, que si bien no vamos a tener palomitas, pues hay que seguir aportando. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión del seminario. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Ceci. Un abrazo, que estés muy bien. Saludos, Hasta luego. a todos.